Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Antes de comenzar el fanfic, renuncia de derechos. Todos los personajes de Overlord y Fate Grand Order no son de mi propiedad. Todos los derechos a su autor. El link del creador de la historia estará en la descripción. Y lo último pero no menos importante, dale like y suscríbete para más historias de este estilo. Y sin más nada que añadir, que comience el video. Romano una vez más miró el panel, después de lo cual, tomando nota de uno de los indicadores, llamado su superior. Jefe, susurró al instante al romántico al comunicador, el consumo de energía del núcleo principal está por encima de la normalidad, entonces lo arreglé. Instantáneamente, el comunicador gritó hacia atrás, obligando al tipo al agarrarse y agacharse un poco, como si esperara una huelga que no siguiera. ¿Realmente necesito decirte que haces esto? ¿Por qué entonces? Dime, por favor, tengo incluso yo aquí. Hubo tantos problemas con esta declaración de que Román ni siquiera sabía dónde comenzar. Valió la pena mencionar que su campo de experiencia era medicina y ahora estaba llevando a cabo la prueba del núcleo principal únicamente porque no había más calificado en el equipo técnico, o debería recordarle que ella era quien organizó el chequeo del núcleo, o debería contarle sobre su declaración quiero convertirme en un jefe digno de Chaldea, no debería tener que gritar en, ¿usted murió allí o qué? Interrumpiendo el proceso de pensamiento de Romaní, había una voz enojada del jefe de los altavoces. Romaní. Si solo puedo decirle algo así, oye, jefe, ¿no crees que a Ains no le gustaría que una chica quejaras constantemente en sus subordinadas? Entonces ella dejaría de manejarlas instantándose, y a los demás tales fueron los pensamientos de Romano. Por un segundo, incluso pensó en ponerlos en ejecución, al menos de esa manera podría conseguir una indemnización moral por lo que le estaba sucediendo, pero en su lugar solo sacudió su cabeza y exhaló. Bueno, jefe, dijo en el comunicador, luego se levantó de su asiento y se dirigió por la salida de la cabina de control. Lo más probable es que el mayor consumo de energía se debiera a la pérdida de conexiones de energía y su pérdida se probablemente debido al hecho de que no podían reparar todos los cables dañados durante la explosión. Explosión, la explosión sucedió durante una semana entero, pero sus efectos todavía se sentían, y no solo se expresó en el Chaldea vacía o los cuerpos de los otros maestros que se mantienen en sus criocápsulas, incluso si era algo terrible y repugnante, la psique humana es tal que, rápidamente olvida sobre lo que no interactúa con diario. No, Romaní estaba pensando en otras cosas, como la sala de traslado central, que todavía estaba cubierta de hollita negro hasta el día de hoy, y con las piezas de metal todavía atrapadas en sus paredes a su alrededor. O sobre lo que está haciendo ahora, verificando el núcleo central, solo para descubrir, por casualidad, que en algún lugar, en Chaldea, hubo un cable roto que no habían encontrado antes. Con un clic tranquilo, la puerta se abrió, liderando a la médica lejos del centro de control, después de lo cual Romaní se dio un paso y se dirigió a la escalera cercana para descender al núcleo principal. Desafortunadamente, un centro de control más cercano, ubicado muy cerca, también se cerró desde el acceso, otro recordatorio de la explosión. Habiendo caído varios vuelos hacia abajo, Román suspiró nuevamente, y avanzó a la puerta que conduce a la habitación, luego tomó un paso dentro. Si piensas en él, se preguntó, ¿por qué estoy haciendo esto? Tenemos a los técnicos cambiar directamente los cables, aunque están en este momento. Intentamente instantándose de encontrar una respuesta por su propia pregunta propia y negó con la cabeza.
¿Qué si fueran? Quizás si ahora, bajando al núcleo, se encontraría con varios técnicos borrachos o aburridos, podía justificar a sí mismo su enojo, o más bien de la decepción, pero sin prueba de ninguna, porque la pereza, todo lo que podía hacer era sacudir la cabeza. Este es un comportamiento indigno para un siervo del Señor, para condenar uno, sobre la vida de la que no sabes nada. Romano negó con la cabeza. Aunque no había sido un siervo del Señor durante años, los viejos hábitos eran muy difíciles de olvidar. Al entrar en el núcleo, miró un poco, un vistazo, como si esperara que pudiera ver el cable desgarrado por coincidencia. Sin embargo, cuando esto falló por razones obvias, suspiró y se mudó a la fuente de energía. El principal núcleo de Chaldea era un verdadero milagro técnico, una gigante música central de termonuclear, en un sentido mágico, que encaja en solo una habitación. Usándolo, Chaldea podría mantener los escudos durante meses, al mismo tiempo también utilizando el sistema Chaldea, el trono virtual de los héroes, todo al mismo tiempo. Y, sin embargo, hubo un problema. Si el núcleo de Chaldea poseía estos parámetros monstruosos, entonces Chaldea en sí solo no necesitaba más fuente de energía, ya que toda la callosa podría ser alimentada de un solo núcleo. Entonces, si el profesor Leff tuvo éxito en la destrucción del núcleo, entonces todo Chaldea habría perecido al instante, ya que los sistemas de protección y protección de la vida serían completamente desengrasados. Pensando en la posibilidad de esto, Romaní ligeramente encogido de hombros, sintiéndose incómodo por un segundo. Afortunadamente, la explosión causada por Leff todavía no llegó al núcleo principal, simplemente romper varios cables importantes. Y, sin importar cuán sorprendente fue, sucedió porque Leff colocó el explosivo dispositivo de la manera incorrecta. Si él desea destruir el reactor, debería haber cambiado la ubicación de la bomba un poco, pero se le dijo a él que simplemente tan fuertemente quería asesinar al jefe, que plantó los explosivos exactamente debajo de sus pies. En otras palabras, si no fuera para el deseo de Leff de matar al jefe, probablemente hubiera destruido a Chaldea sin problemas particulares, por lo que algo extraño, el jefe simultáneamente tomó el golpe de Leff en lugar de toda el Chaldea, y fue la única razón para la única oportunidad Chaldea ahora tenía al mismo tiempo. Por un momento después de este pensamiento, Román negó con la cabeza. Realmente no soy muy bueno al colocar culpable en otras personas. El tipo frotó su cuello, como si se disculpara a alguien, aunque nadie estaba cerca de él, después de lo cual procedió con un suspiro y luego comenzó a buscar los cables rotos. La sala de reactor no era muy grande para una habitación donde se ubicaron la fuente de energía digna de varias plantas de energía nuclear grande, pero aún era mucho más grande que una habitación común, debido a que la búsqueda de los cables tardó más que el desaparecido. Aunque, no es que él inspeccionara el núcleo de Chaldea, sino que simplemente se vio víctima del entusiasmo inferior del jefe que quería inspeccionar el núcleo justo antes de la expedición a la singularidad, mientras que todas las demás personas que ya sabían de la personalidad activa de Olga, escapada, dejándola a la misericordia de una niña. Si tuviera la oportunidad, él se cerraba en su oficina, se puso en el sofá, preparó una taza de cacao caliente con malvaviscos, luego cerrar las cortinas, apagar las luces y luego encenderse, el concierto más nuevo del Obama Idol. Solo pensando en la recaudación de actuaciones por parte del grupo de ídolos romaníes en una sonrisa, y luego comenzó a buscar el defecto con fuerza triplicada. El antes menor lo lanzó, más rápido que llegará a la cargadora de protección con contraseña de precisión con materiales obscenos para un hombre de su edad. Y no estaba hablando de porno para un hombre solitario de su edad, era realmente bastante decente.
Sin embargo, un grupo de idol, tratando de ver a través de la colección de cables y cables no era fácil, pero un hombre inspirado en sus pensamientos podría encontrar el comienzo y el final del cable, y luego, sin ningún problema en particular, determinaría si hubiera un problema en algún lugar. Por supuesto, podría haber sido más fácil de magia, pero el tipo no se quejó y solo continuó examinando y buscamos el entorno circundante paso a paso. Como era de esperar, sin embargo, después de solo 10 minutos, se encontró con el problema. El tipo concluyó alentador, encontrando el punto correcto, como pensé, el cable de poder rotado. Uno de los numerosos cables que salen del núcleo central a la pared se desgarró en el medio, debido a que la geometría del circuito técnico se rompió, lo que impidió el funcionamiento correcto del equipo y el trabajo del núcleo de Chaldea. En condiciones normales, para alguien como Romano, esto habría sido un desastre, aunque era un buen científico, todavía no era un técnico y la idea de que tendría que recalcular todo el esquema mágico para crear uno nuevo, y luego dirigir la colocación de nuevos cables, lo haría caer en la impotencia en el piso. Sin embargo, afortunadamente, anticipando algo así, en la insistencia del jefe, discutió este problema con Da Vinci y un asistente que inesperadamente apareció a su lado en la forma de Kukulain, que deseaba participar en la conversación. Sin embargo, se fue en el medio de la conversación, cuando se aburrió con la discusión de este Unis. Tocar el cable bajo tal voltaje sería a la altura de la estupidez, por lo que después de examinar y recordar cuidadosamente la posición del circuito dañado que se requirió para ser desconectado más tarde, Roman ya tomó un paso hacia la puerta antes de que se diera cuenta de algo. ¿Qué pasa si hay más de un cable dañado? Se detuvo por un segundo. Si hubiera otros cables dañados, luego en la próxima prueba, aún será aún notable, por lo que el jefe probablemente le enviará para solucionarlo de nuevo, también acompañado de algún insulto. Romaní, eres un idiota y si no era un buen jefe, te habría arrojado al núcleo de Chaldea a este instante. Román podría imaginar que el jefe gritaba algo así sin ninguna dificultad, lo que lo hizo suspirar y continuar mirando alrededor de la habitación. Si lo piensas, entonces el jefe gritó a él, y en todo el que llegó a ella, todo el tiempo. No, eso es, por supuesto, no todo el tiempo. Para ser más preciso, ella lo hizo cuando estaba en mal estado de humor, cuando creía que los trabajadores no funcionaban bien, cuando sintió que no eran lo suficientemente temerosos de ella, después del contacto con el mundo exterior, después de conocer otros magi, durante los tiempos estresantes, cuando estaba triste, sobrevinada, aburrida o cuando estaba enojada. Como resultado, Romaní tuvo que admitirme a sí mismo que el jefe realmente hizo gritar a todos sus subordinados todo el tiempo, así que no había nada inusual al recibir un insulto del jefe. Lo único que podría ser extraño es todo que el jefe lo gritaría al regresar del núcleo y que este grito tendría una razón para ello. Por lo general, el jefe insultó a personas inventando un pretexto en la mirada, a veces incluso sin pretexto, después de lo cual, estar satisfecho con el resultado, simplemente se fue para obtener la próxima persona, pero ahora, por un brillo extraña, Olga Marie se acercó solo a esas personas a las que podía atrapar algo mal, según ella. Por supuesto, no era que una fuerte mejora en comparación con ella en el pasado, como el jefe seguiría utilizando cualquiera de las razones más pequeñas de que podía encontrar que empezara a comprar la persona, pero todavía intentó convertirse al menos un poco mejor de una persona. Además, en el pasado, el jefe estaba acostumbrado a simplemente estar sentado en su oficina, confiando su diputado, Levan, para hacer todo el negocio, mientras que ella misma estaba tratando de participar en el funcionamiento de Chaldea. Sí, se repitió repetidamente y al final todo terminó con sus personas llamadas subordinadas a sus idiotas sin círculos, pero todavía trataba de hacer al menos algo.
En cierto sentido, fue una mejora real en comparación con su comportamiento pasado, aunque al mismo tiempo, en el pasado, ya que el jefe era con menos frecuencia en el personal del Callea, entró en conflictos con ellos. Por otro lado, si ella entró en conflictos en el pasado, entonces el conflicto siempre terminó con la jubilación de la persona involucrada, o al menos dejarles ir a un descanso durante una semana o dos, mientras que en este momento ya era bastante fácil calmarla. Alguien simplemente mencionaría a Heinz. En general, fue una pregunta más difícil que no podía ser fácilmente respondido. Me quedó mejor en Chaldea después de que el jefe comenzara a interferir con sus operaciones. Para el jefe, definitivamente sí. Para los siervos, probablemente, también sí. El jefe trató de proporcionar a los sirvientes con todo lo que necesitaban, después de lo cual varias propuestas bastante bien decididas seguidas de ella, como crear un nuevo esquema de copia de seguridad para los contornos tecnológicos de Da Vinci y Román. Para el personal general. Dificultades con un jefe inaccesible que no se preocupan por sus condiciones, definitivamente desaparecieron. Sin embargo, otras dificultades surgieron relacionadas con los jefes, que estaban demasiado interesados en su vida. Sin embargo, si alguien le había preguntado a Romano si este era un cambio positivo, con gran renuencia, habría respondido que sí, esto es para lo mejor. Por supuesto, mientras que los positivos fueron bastante equilibrados con los negativos, después de un tiempo, Olga María aprenderá a administrar a las personas y sus propias emociones. Al menos fue el mejor que Román podría esperar. Pasando los cables restantes con una mirada atenta, Romani se detuvo cuando sus ojos se tropezaron sobre otro cable dañado. Ah, tenía razón, de nuevo. El hombre levantó un pulgar arriba un segundo cuando logró notar otro daño. Otro cable roto. No es tan significativo, pero el mismo Romano estaba contento de que pudiera detectar el daño en el núcleo la primera vez, porque claramente significaba que no necesitaría bajar al centrado de potencia uno más. Mirando cuidadosamente los cables y recordando que los cables estaban dañados, Romanía sintió un par de veces, y luego continuó inspeccionando la habitación una vez más en caso de que sea. Aunque, no solo la Olga María cambió después de regresar de la singularidad. Y solo fue posible especular sobre lo que le sucedió, después de lo que podría haber sucedido en la singularidad, su mente podría haber cambiado de alguna manera. Luego, al mismo tiempo, otra persona cambiada existía. Masu Kiryegypt. Y si los cambios en el jefe no podían estar claramente determinados como positivos o negativos, entonces el comportamiento de Masu, aunque no cambió radicalmente, se hizo mucho más, ¿verdad? No, esta palabra significaba como si algo en Masu fuera equivocado en un sentido, que, por supuesto, no era cierto. Masu era como una hija hacia él y él nunca me permitía decir algo malo por ella. Solo ese Masu, siempre ha sido muy exigente de sí misma, tal vez debido a las condiciones de su nacimiento y la educación, estaba muy enfocada en lograr un resultado, las mejores calificaciones, un buen comportamiento, conocimiento sobresaliente. Esto lo era más y más, era un rasgo necesario para alguien como el padre del jefe, la animadora de Marisbury, pero el propio Romano nunca quería verla así, especialmente cuando la razón de esto no era el deseo de la niña, sino que pensó que ella debería, como era algo que tenía que hacer y tuvo que probarse a alguien. Sin embargo, siempre carecía algo para decirle eso. Más precisamente, por supuesto, tenía la inteligencia y la bondad para mencionarlo en conversación con la niña, pero cada vez que trabajaba fácilmente a través de todas sus preocupaciones con lógica frífera y argumentos a los que no podía responder y se vio obligado a retirarse. Simplemente carecía de la capacidad de discutir y presionar su opinión, incluso cuando no tenía razones objetivas para no hacerlo. Por lo general, simplemente dijo algo, después de lo cual, si su oponente tenía controles, simplemente se disculpó y se fue,
teme a la oportunidad de comenzar una disputa o incluso conflicto con alguien, después de lo cual pasó días e incluso semanas pensando en el argumento inacabado, viniendo con nuevas formas y posibles formas de responder a los puntos del oponente, después de lo cual comenzó a esperar que el último desacuerdo surgiera de nuevo. Sin embargo, incluso si él no logró reiterar sus argumentos cuidadosamente pensados, por lo general, el oponente simplemente los rechazó, incluso si el oponente no tenía ninguna manera de desafiarlos, y Román se retiraría de nuevo. Era precisamente debido a esta peculiaridad de su personalidad que Romaní, aunque ya había probado durante varios años discutir con Masu, cada vez que se vio obligado a retirarse. Sin embargo, ayuimos, Romaní se sorprendió de ver que en lugar de la forma habitual, Masu pasó su tiempo, eso es gastar todo su tiempo en la capacitación o el estudio, Masu disfrutó de los croissants preparados por Archer. Por supuesto, ella les disfrutó durante un descanso entre dos entrenamientos, entre el entrenamiento con Kukulain, que acordó enseñarle algo sobre runes, y una sesión de entrenamiento con Arturía. Sin embargo, también estaba hablando con el ciervo, mientras disfruta de los croissants y el té, y no intentaba comer a través de todos los alimentos disponibles lo más rápido posible para ir a la próxima lección más rápido. Además, como Romano, quien descubrió toda esta información de Archer, también aprendió que comenzó a hacerlo bien regularmente en los últimos días, y Archer consigo al menos una vez como Marches, también intentó hablar con Medusa sobre los libros que lee. No iba realmente bien, porque Medusa solo respondió todas sus consultas solo en las frases simples educadas, pero ella lo intentó sin embargo. Y nunca antes iderosaron Masu discutir libros con alguien, aunque repetidamente tenía oportunidades para esto. Y si muchas cosas terribles sucedieron en la singularidad que cambia el jefe, entonces Masu cambió un poco más tarde, después de la singularidad misma, y este cambio tenía una razón. Vestido de Ain Soal. Cuando apareció cuando realmente estaba en la puerta de Chaldea, Romano no sabía qué esperar de él. Era sospechoso y, para ser sincero, todavía no sabían qué esperar de su extraño aliado. Aún más, lo único que pudieron averiguarse es seguro de la medida de Medusa, que solo los confundió más, porque Medusa solo confirmó que Ainz no se sentía como un dios griego. Todavía no excluyó a Edes completamente de la lista de posibles candidatos, ya que Medusa no podía complementar por completo de su identidad, porque nunca había conocido a Aidas en su vida, pero es más probable que no fuera uno de ellos. Sin embargo, en este caso solo hizo que toda la información existente sobre él aún más compleja. Aún así, cuando apareció en Chaldea, no estaban en condiciones de descuidar cualquier ayuda, especialmente considerando que Ainz acompañó a Masu y Olga Marie, quien había salido solo unos minutos antes. Se vieron obligados a aceptar su ayuda, sin embargo, antes de que alguien pudiera expresar sus ideas sobre lo que necesitaban para obtener más información sobre Ainz, primero, había un cambio de opinión por el jefe, luego Masu. No valía la pena hablar de la serenidad de Hassan, desde el principio, estaba completamente al lado de Ainz y nada más. En otras palabras, en solo una semana, pudo obtener, si no lealtad, al menos una cierta cantidad de credibilidad de la mitad de Chaldea, y esto no fue causado por ciertas acciones o promesas, debido a que podría ser sospechoso de manipular personas. No, él mereció justo tal actitud hacia él, incluso el romano mismo estaba agradecido por él por el hecho de que aún podía hablar con Masu, mientras que el propio Romaní carecía de espíritu todo el tiempo. Sin embargo, esto fue aterrador y desenrollado. En solo una semana, encontró un enfoque de una chica obstinada, a quien Román no podía convencer durante varios años, y a otra chica obstinada, que no estaba interesada en ninguna opinión excepto de su diputado durante los mismos años.
fue encomiable, altamente encomiable, pero solo hizo que el romano especifique más sobre quién estaba realmente Ainz, y qué objetivos siguió persiguiendo. Por supuesto, dijo que solo estaba tratando de devolver la deuda, pero ¿a quién y por qué? Román era un hombre que generalmente habría pensado en algo así como se reaccionaría solo encogiéndose de hombros y diciendo bueno, si todo no está en contra, así que no veo una razón para objetar. Sin embargo, la pasividad de sus acciones no significaba que no pensaban actuar de manera independiente. Y ahora mismo, después de la muerte de la humanidad, la apariencia de Ainz parecía suficientemente saqueo para hacer que piense en serio. ¿Buscó cualquier otro tipo de objetivos? ¿Tenía algún deseable secreto? ¿O realmente planeó solo devolver su antigua deuda a alguien? Caminando una vez más en la habitación llena de cables, tratando de evaluar la escala de daño, Romaní eventualmente asintió con él y se dirigió a la sala de control para informar al jefe sobre el daño y para cambiar a un circuito de suministro de energía diferente para Chaldea. Saliendo del sótano, Romaní suspiró, luego se extendió y se dirigió por las escaleras, pero a la mitad de la oficina, tan pronto como puso en marcha los escalones metálicos, fue aclamado. Doctor Romano. La voz fue desconocida para Romana, por lo que dudó un poco antes de convertirse en el orador, recordando a quién podía cumplir con estas condiciones. En lo que recordó el romano, después del anuncio de que un procedimiento de reyesing iba a tener lugar en las próximas horas, casi todos los personal de Chaldea eligieron dejar la habitación más cercana, por lo que no esperaba conocer a ninguna de estas condiciones. Mirando alrededor, Romaní notaba fácilmente a la persona que se mueva hacia él, pero el propio romano estaba completamente seguro de que nunca había visto a este hombre antes, al menos porque obviamente nunca hubiera olvidado esa apariencia. El hombre que apareció antes de que sus ojos se vean tan perfectos que era imposible describirlo con cualquier palabra que no sea obra maestra. Aunque era imposible señalar cualquier característica en particular en su aparición como hermosa, todo juntos, todo, desde el tono de la piel hasta las características faciales fue idealmente combinado en él, como si un maestro desconocido intentó reproducir un cierto perfecto reflejo de una persona en su creación. Doctor, acercándose a él a Romaní, no te molesto. Romaní estaba completamente seguro de que si hubiera visto una persona tan diferente, definitivamente lo habría recordado, para que la respuesta a la que esté viendo frente a él en este momento no tomó mucho tiempo para averiguar. Ainz, el hombre sonrió en el mago, pero reemplazó su cuerpo real. ¿Quién reemplazó su cuerpo real? Sí, ya que ya ha cambiado el cuerpo, ya que Ainz se hizo en mente en él, pero a la reunión romana, no se ha hecho que sea, 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 que solo se le pudo. Preguntó por. Ya veo, pero no sabía nada de cómo se suponía que debía reaccionar, por lo que simplemente pronunció una frase sin sentido en el vacío. Para un instante, se estableció un silencio incómodo antes de que Romaní se diera cuenta de que a diferencia de muchas personas en el pasado, Ainz no tendría la intención de tomar la iniciativa en el diálogo por sí mismo, por lo que Romaní se vio obligado a mostrar una iniciativa incuasiera para él. ¿Qué te hace sentir como te resulta exactamente? Afortunadamente, Ainz no necesitaba más aliento, por lo que respondió instantáneamente. Aquí. Bien, en la medida de presentar la evidencia de un crimen, el chico se apuntó a sí mismo. Estoy hablando de esto. Al principio, Román miró la mejilla, que Ainz señaló, pero no encontré nada extraño con él. Se volvió los ojos al tipo. ¿Qué quieres decir? Este cuerpo. Inmediatamente Ainz dijo casi acusativamente, pero al mismo tiempo, quejan, es demasiado hermoso. ¿Eh? Es la respuesta que Romaní se sentía adentro. ¿Qué?
Le preguntó un poco más tarde, habiendo decidido que no podía entender claramente lo que se dijo la primera vez. Estoy diciendo que este cuerpo es demasiado hermoso. Parecía que si todo este tiempo, Ainz estaba esperando por el momento adecuado para quejarse a alguien. Pregunté a Da Vinci en el pasado para crear algo órgano y liso otoño para mí, pero habiéndolo a ella hoy lo recibí. Por alguna razón, Da Vinci decidió que necesitaba algo hermoso, pero sin excesos, incluso me elogió para exigir algo tan inusual y complejo de ella, como belleza en ausencia de belleza, pero simplemente se malinterpreta por mí mismo. Mirando la inesperada reacción verbal del mago romaní parpadeó inciertamente violenta, después de lo cual sintió que sus labios se estiran en una sonrisa contra su voluntad. Esta no es una razón para sonreír. Sin embargo, Ainz, solo notando la sonrisa en los labios de Román, respondió al instante con un ceño fruncido: solo quería un cuerpo normal, sin franjas, pero tengo una muñeca de porcelana hermosa. Serenidad no me dio un descanso antes, pero ahora me he vuelto aún más hermoso. Tengo mucho miedo por mi propio bienestar. En realidad, las palabras de Ainz sobre un cuerpo normal tocaban algunas cuerdas en el alma de Romaní, pero cualquiera que camaradería a Ainz que pudiera sentirse estaba albordiblemente y se ahogaron por el Schadenfreude de Romaní de las profundidades de su mente. No se puede retener, Romaní se rió. Aunque, por supuesto, la situación en sí misma no era realmente divertida, pero solo hace unos segundos, reflexionó sobre los posibles planes secretos de Ainz y su influencia en la gente de la ciudadela como algo grave o siniestro. Esta desconexión con la realidad, donde Ainz se quejó del malentendido humano común y como no quería destacarse, era de hecho tan diferente de la imagen de Ainz en la cabeza de Romaní que no podía resistirla y se rió. Doctor Romano. Ainz queja indignablemente frunciendo el ceño francés, pero en lugar de un grito mandó no una mirada amenazante, era más como la mirada frunciendo de la ciudad de un tipo que acababa de reír a sus amigos, como si Ainz era este tipo, frunciendo el ceño, diciendo: no es gracioso, eso es suficiente, detenerlo. Desde esta inconsistencia con la imagen de la URSS de la cabeza de Romaní, se rió más fuerte, lo que causó el regreso de Ainz en el doctor. Le ruego a tu perdón, onicitó Román después de una docena de segundos, cuando, al final, calmó y, con un alma claramente iluminada, miró a Ainz de una nueva manera. Da Vinci siempre era algo especial en su comprensión de otras personas. Noté esto. En respuesta, Ainz solo suspiró, y luego pasó su mano a través de su cabello, a correr de ellos. Ser un genio es bueno, pero problemas con sentido común. A veces incluso disfruto el hecho de que estoy tan lejos de ser un genio. Lejos de ser un genio. En este comentario, Romaní se decepciona, de verdad, ¿verdad? Por supuesto, no todos los siervos eran genios, ni siquiera todos los magos fueron. Sin embargo, entre los que lograron una clasificación de la magia, había de hecho nadie que pudiera ser poseedora de inteligencia media. La comprensión de Magecraft asumió posesión de un cierto nivel de inteligencia e ingenio, al menos para comprender los principios de Magecraft. Para que oyen las palabras de Ainz, Romaní negó con la cabeza. No. No es que Romaní quería discutir, pero el curioso delta que escuchó todavía hizo que el tipo tome la iniciativa. ¿Cómo llegó a las alturas de la magia? Las alturas de Magic, HMM. En respuesta a esto, Ainz se detuvo casi al instante, después de lo cual miró a Román un poco frunciendo. ¿Cómo debo decir esto? Pasé mucho tiempo en entrenamiento constante, repetitivo, afilado la magia que sé. ¿Eso es así? Romaní levantó una ceja en sorpresa. Por supuesto, no solo había uno o dos siervos que llegaron a las alturas increíbles de la dominación a través de la práctica y meditación persistentes, pero no quería escuchar eso de un magi, y aún más, necromancers, que desarrolló su dominio gracias a la capacitación repetitiva constante.
Aunque, admite que no llegó a escuchar sobre los necromanistas que llegaron a la cima, excepto por algunos espíritus divinos, también, sí, pero Ainz mismo solo asintió en esto. Admitiré si alguien como Ulbert estaba en mi lugar, hubiera sido un gran magnífico poderoso que yo, o alguien como Puncito probablemente sería mucho más inteligente. Ulbert, Punito, Romaní instantáneamente a los nombres cayeron por Ainz. No deberías preocuparte por eso, Ainz, pero Romaní todavía trataba de protestar por el tipo, de repente encontrarse a sí mismo por defender sus fortalezas. Todavía inspiraste a otros, como el jefe Omasu, vale mucho, ¿sí? Sin embargo, parecía que si Ainz lo había oído hablar por primera vez en su vida. Así es como, pero, creo que no tuve éxito, no tuvimos éxito. En este momento, Romaní se preguntó, ¿qué significa esto? Después de hablar con Ainz, el jefe pudo superar su larga data de la participación, de no participar en el funcionamiento de Chaldea, y él mismo dio el consejo a Masuke destinado a Ramírez, quería transmitirse a ella durante varios años. Él piensa en esto como un fracaso. Romaní se veía pensativamente en Ainz, después de lo cual miró lejos, pero ¿qué quería vergüenza hablando entonces? Sin embargo, Ainz no respondió esta pregunta no es poblada, en lugar de que levantó la vista, como si hubiera estado para mirar a Román a los ojos. Ciertamente, no soy muy bueno a hablar con las personas en absoluto, rompió Romándose en estas palabras. ¿Quién no es muy bueno hablar con las personas? La persona que convenció a Olga Maria que olvidar de Lev y comenzar a liderar a la Chaldea en una sola conversación. ¿Qué, entonces, es bueno para hablar por sus estándares? Sin embargo, Ainz, habiendo percibido el silencio sorprendido de Romano como un signo de su acuerdo, continuó, además, no estoy muy utilizado para ser el jefe. Francamente, en el pasado, nuestra gestión se basó en un principio ligeramente diferente, en este Romaní simplemente negó con la cabeza. Era un rey. Tal vez él significaba que era un rey y no estaba acostumbrado a ser un jefe que no es un monarca, sino solo uno de los comandantes de campo. Entonces, si cometí errores, realmente me gustaría que alguien me diga sobre ellos. En este momento Susinir suspendió. Verdadero, no creo que esto sea una buena idea preguntar a la gente así directamente. Realmente era cierto, aunque, tal vez, Ainz no parecía tan terrible en persona, todavía era un necromante del rango, sería muy difícil para las personas que se acostumbren y dejarán de tener miedo de él para las cosas que hizo en su vida. Aunque, admite, después de hablar con Ainz, Román ya no ve a Ainz como alguien que podría haber creado atrocidades suficientes para aumentar para clasificar una necromancia. ¿Por qué no preguntas a la serenidad? En este punto, Romaní miró a Ainz, a lo que respondió con un ceño fruncido. Tal vez tendría que verificar las palabras de serenidad más de todo. Ainz negó con la cabeza, como si decía esta chica es una mala noticia, no estoy muy experimentado en tratar con las personas, pero incluso puedo determinar fácilmente cuando alguien no debería ser confiable por completo. Pensando en eso, Romaní asintió con sí mismo. La serenidad fue obviamente muy dedicada a su maestro, pero realmente no tuvo que confiar en ella, no podía estar en desacuerdo con Ainz, tal vez incluso se había dedicado demasiado a su maestro por ella y su propio bien. Incluso si la probabilidad de esto es pequeña, era allí, sin embargo, así que Ainz preferiría evitarlo en total. Después de estas palabras, tanto Ainz como Romaní se callaban antes de que se dio cuenta el necromancer. Ah, le ruego, Turrombent, debías ir a algún lado. Te distrae. El necromancer inactivamente estaba preocupado, a lo que Romaní negó con la cabeza. No, está bien, en realidad, después de pensar en un segundo sobre el jefe y cómo obviamente se preparaba para traer una tormenta de indignación por él debido a su atrasa ausencia en su lugar, Romaní pensó un poco, luego asintió.
creo que podemos hablar un poco más, y desde entonces nunca bebí alcohol de nuevo. Después de estas palabras, Romani suspiró y presionó sus manos a su rostro, como si tratara de ocultar toda su vergüenza y vergüenza detrás de ellos. El marrón de Marisbury no se había lavado, y que la grapadora nunca había encontrado alguna vez otra vez. En esto, Hines mismo sonrió, después de lo cual negó con la cabeza, como si un anciano experimentado, escuchando las aventuras de los jóvenes, que durante mucho tiempo lo era en el pasado. Aunque, en cierto sentido, este también fue el caso de Hines, quien participó en una gran fiesta, solo un par de veces cuando era muy joven, 15 años. Para todos, tal vez, existen sus propias historias vergonas del pasado, suspiró Hines. Si lo piensas, él creó el actor de Pandora, ¿no? En horror, de repente, Hines agarró a su cabeza, sintiendo cuán abruptamente se calma en el mismo segundo debido a la acción de sus habilidades. Después de todo, si creé el actor de Pandora y ahora Nazarick es real, entonces él, cree un monstruo. Hines. Sin embargo, haberse logrado ver la confusión interna del necromancer, Romani lo miró preocupado. ¿Qué es? Me volví pálido. Nada especial, pero Hines solo lo desestimó y se rió incertidumbre. Romani respondió con una mirada apreciadora, luego asintió, bueno, si lo crees. Doctor te follarás Romano. Una voz resonuncia del final del pasillo, sin embargo, interrumpió más discusión. ¿Qué diablos sigues haciendo aquí? Ya era una hora que pasé esperando por ti. ¿Realmente lo entiendes? ¿Cuánto estás jodidamente todo? Pasando desde el lado del corredor, el jefe parecía amenazante, como una valquiria, a pesar de que apenas era tan alta como el romano mismo. Sin embargo, una mirada a medida que el perfogre al doctor de consejo sienta la retribución inevitable, lo colocó como una espada de Damocles. Oh, hola jefe. Sin embargo, Hines, parecía, no estaba interesido por la apariencia de la niña, solo mirándola, después de lo cual él le agitó varias veces, es bueno verte aquí. ¿Quién diablos eres tú? Sin embargo, el jefe no compartió su humor alegre, identificando instantáneamente a Ats como una obstáculo después de una apariencia rápida. ¿Qué? El tipo parpadeó varias veces, después de lo cual, al darse cuenta de que en el momento en que estaba ocupando un cuerpo diferente, asintió, le ruego a tu jefe de perdón. Estoy ahí no, acabo de cambiar el cuerpo. Hines. Después de esta palabra, el jefe se detuvo, como si frenaba a regañadientes el tren de venganza, y luego repitió en voz alta, Hines. Hines. Finalmente, la información llegó a la mente de la niña, forzando sus pasos a parar a la mitad de paso. Como si hace clic en un interruptor, todo el odio y venganza del jefe desapareció en ese mismo segundo. Aunque, como el propio romano podía ver, no desapareció, porque había mucho odio en sus ojos en el romano. Olga Marie simplemente eligió esconder su odio frente a los ojos de Hines. ¿Necesitas romano? Después de estas palabras, Hines volvió su mirada a Romana, como si le pida que si le permita al jefe hablar con él. Al ver la mirada desuprimida de Romana en respuesta, Hines asintió, sí, en unos minutos más. Ok, la chica dijo lentamente y con presión, después de lo cual, enviando otra mirada enojada a Romani, hablaré con él más tarde. Después de lo cual, ella se alejó lentamente. Tan pronto como la niña desapareció alrededor de la curva, Román pudo exhalar lentamente. Muchas gracias, Hines. En estas palabras, Romani asintió varias veces. Parece que me has salvado de una gran molestia. No es nada, estoy listo para ayudar. Hines acaba de evitar estas palabras. El mismo Romane solo miró a Hines nuevamente. Sí, hablando de por qué fui a encontrarte desde el principio, al final, como si hay una razón, y tal vez realmente se haya recordado solo ahora, Hines recordó algo.
¿Por qué vine aquí desde el principio? En unas horas tendremos que ir a la singularidad, y solo quería saber si todo está bien y si pudiera ayudar con cualquier cosa. En respuesta, pensó Romaní por un segundo, después de lo cual sonrió. No, el chico sonrió. Ya nos ayudaste a todos. Está bien, creo. En respuesta, Ai solo asintió un par de veces. Él mismo no entendía cómo podría ayudar a alguien cuando no hizo nada, sino en caso de que sin embargo, estuvo de acuerdo con Romano. Está bien, en ese caso, finalmente, encontrando el tiempo más apropiado para terminar la conversación, Romaní asintió, iré, o el jefe vendrá de nuevo por mi alma y esta vez, me temo, incluso no puedes salvarme de su enojo. Está bien, Ai solo podía sentir de nuevo. La espalda de Romaní desapareció detrás de las puertas que conducen a las escaleras. Solo un segundo más tarde, Ai sintió la presión familiar sobre su brazo. La serenidad. Ai miró a la niña que apareció de la nada. ¿Es algo mal? Pensé que solo las mujeres son mis oponentes. Serenidad simplemente negó con la cabeza en esto. Hice un gran error, un enorme. Serenidad. Ai solo se volvió hacia la niña después, pero en lugar de responder, recibió solo un desfilado en la respuesta. No me rendiré de todos modos, fue la respuesta de la niña, decidida a continuar su pelea. No me rendiré y esperaré por mi turno, después del jefe, Masu y Romaní. Bueno. Al final, el tipo no sabía qué decir en respuesta y solo asintió como antes. Si lo dices, Serenity asintió menos no seriamente. Cuarto y octavo candidato, tu presencia es necesaria en el centro principal de la chaldea, llama a través de los oradores en un momento después. Parece que es nuestro tiempo Reyesift, concluyó Ainz lo obvio, después de lo que suspiró, preparándose para el próximo. Bien. En este caso, vamos. Vamos a la nueva singularidad. Ainz, junto con Serenidad, fueron los últimos para llegar al Selifting Hall, se están uniendo con la plena monta de sus sirvientes ya completamente preparados en la entrada del pasillo. No todos esos siervos vieron su nuevo cuerpo antes de esta reunión, pero, a diferencia de Romano jefe, todos los presentes estaban conectados con Ainz por una conexión mágica bastante tangible, por lo que la mayoría de los posibles no presentaría atención especial a Ainz, y como para Medusa, dado que sus ojos estaban completamente escondidos detrás de un paño apretado, probablemente ni siquiera no ha cambiado ningún cambio. En otras palabras, de todos los posibles solo Masu reaccionó a la nueva apariencia de Ainz. Senpai, la niña parpadeó, como si tratara de determinar lo que está viendo frente a ella. Usted ha cambiado. A estas palabras, Ai solo suspiró y murmuró un nombre en tal tono como si le explicara todo. Da Vinci, ella es indudablemente un genio, pero todavía, ella malinterpreta por mí. Ai negó con la cabeza, así como tratar de desestimar sus pensamientos. Es bueno que ella sea la única que entendía mis palabras mal. En este momento, maché y Cooper, y luego miré a Ainz otra vez más atentamente. ¿Qué parece ser el problema, especial operativo? Un momento después, una voz de los oradores hizo distraídos a Ainz de estos pensamientos. Jefe. Ainz giró su mirada lejos de los siervos para mirar la alta ventana del poste de observación, colgando sobre el pasillo y en las dos figuras que están detrás del vaso. Por supuesto. ¿Quién más, pero yo, el poderoso jefe de Chaldea, podría estar aquí? Con el tono del jefe estas palabras sonaban casi complacientes y casi arrogantes. Pero prefiere a alguien que en realidad podría ayudar, como Román. Masu murmuró silenciosamente cuando escuchó la voz del jefe, pero se inspiró instantáneamente en la boca. Jefe, y la persona al lado de ti, Masu, soy yo. Vino la voz desvanecida de Román, claramente aún atormentada por la habla anterior con el jefe que lo reprimió durante un pasto pasado. No expresó nada, excepto un poco de dolor y fatiga. El jefe me quería, no importa. No importa.
Pero antes de que Romaní pudiera decir más, Olga colocó el micrófono más cerca de ella, directamente opuesto a Romano. Parecía que la niña se sintió bien. Todo lo que importa es que serviré en el HQ en esta misión. Y Román será útil para que no estuviera aburrido. Jefe, te ruego, por favor, tenlas misericordia. En este momento, Ice se sentía extremadamente lamento por el chico, por lo que sacudió su cabeza interferida. Por favor, jefe, después de haber recordado todas las caras de los conocidos de Ainz que no complacieron a su jefe por alguna razón, Sapporo intentó facilitar el destino de su colega un poco. Trate de no criticarlo demasiado. Por un momento había un silencio en la sala de control. Antes, como si después de un par de segundos de reflexión, jefe dijo en serio en respuesta, bueno, trataré de, así que, tu misión. Al final, sin embargo, habiendo llegado a una conclusión definida, Marie comenzó una sesión informativa. Sin embargo, antes de tener tiempo para decir algo definido, una tos fuerte, que atrajo la atención de todos los presentes, se escuchó. Oh, sí, uno más. Después de estas palabras, Olga Marie suspiró tan duro que Ainz podría ver prácticamente cómo puso su mano a su rostro, entre tada. Y con un grito fuerte, que, parecería, podría ser escuchado incluso a través del vidrio reforzado y unos pocos metros de hormigón, y no solo a través de los hablantes, Ice podía escuchar a la voz de Da Vinci, y aquí estoy. El tono de Da Vinci era tal que Ainz pudiera jurar que podía ver por un momento cómo se puso en pie de la pose de un Mao Shoujo. A juzgar por el jefe, que dio otro espirazo suspiro, esta suposición no estaba demasiado lejos de la verdad. El gran genio Da Vinci está a su servicio. Entonces Da Vinci se calló después de estas palabras, como si hubiera sido realizada algo, aunque no llevara a cabo ningún servicio, por supuesto. A menos que, por supuesto, tenga algo interesante para pagar a cambio, ya sea un pago o la tarea en sí es interesante. Pero Ainz estaba avergonzado por un segundo. Ya te conociste con todos, ¿verdad? Sí, la niña no se molestó por estas palabras. Sin embargo, una introducción que no se llevó a cabo adecuadamente no se considera genial. Ah, es así. Lo era lo que Ainz pudo entrar. Lo entiendo. Él no. En cualquier caso, pero Da Vinci no prestó atención a él. Soy un siervo, pero no puedes contar con ayuda de mí en la batalla. Estoy a la mano y el pie en Chaldea. Quizás, en el futuro, si Ainz tuvo en sufrir otra versión de mí, no importa. En cualquier caso, Da Vinci ha mostrado su magnífico. Da Vinci puede irse. Con estas palabras, Ice pudo escuchar a la chica darse vuelta y alejarse de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. El silencio reinó durante un par de segundos antes de que Archer se voltee lentamente hacia Hassan, de pie cerca. ¿Y es realmente el gran Leonardo da Vinci? A estas palabras, Archer solo negó con la cabeza en incomprensión. Con gran poder viene muy buena instancia, es la única respuesta del hombre envuelto en un capa negro. KHM. Sin embargo, Olga Marie pudo controlar y continuar su explicación. Sesión informativa, sí, así que, singularidades. Estrictamente hablando, no sabemos lo que es, o cómo afecta nuestra realidad, o lo que encontrarás en él. No sabemos cómo destruirlo y por qué aparecieron en absoluto. Lo único que sabemos que seguramente se destruyeron estas humanidades y estas singularidades aparecieron repentinamente, ya sea por o como la causa de ello. No sabemos que también sabemos que las cantinas en sí mismas son algo como un mundo paralelo de bolsillo que obedece su propia lógica y leyes, pero no podemos determinar nada más que eso. Todo lo que puedo esperar es su ingenio en estas condiciones. ¿Qué es, Romano? Jefe. Como si hubiera ganado la capacidad de hablar, el tipo se concilió cuidadosamente. De hecho,
Tengo una teoría, habla. La niña dio el orden en un tono comandante, obligando al tipo a obedecer. Esto no es ni siquiera una suposición, esta es solo una teoría. Romani vaciló, sintiéndose incómodo al lado del jefe que en cualquier momento podría desviarse de él. Solo pensé en lo que sucedió en la última singularidad y creo que probablemente sé qué lugar tuvo, solo ya. En confirmación de sus palabras, Olga instantáneamente al enterrar al tipo. Sí, en remedio inmediatamente. En general, la suposición es que la singularidad en Fuyuki fue causada por la guerra Santa Grail, o más bien, la guerra que fue incorrectamente invocada o corrupada, es decir, por la influencia del Santo Grial, y se resolvió cuando la guerra había terminado y el propietario anterior y el buque murió. En otras palabras, en que vivas uñas sirviendas. O incluso algunos. 5. O incluso unas pocas similares. Entonces ganando control sobre ellos, o su destrucción, conducirá a la resolución del problema y tal vez cerrar la singularidad. Después de estas palabras, Olga Maria habló después de un tiempo. Romano, esto es, ella pensó, tonterías absolutas, fundadas en nada más que una simple coincidencia. Pero la niña siguió inmediatamente. No tenemos absolutamente ninguna otra teoría, así que en estas condiciones, Heinz, puedes usar esta teoría como cualquier otra. El resultado es todo lo que significa al final. Porque ahora somos los héroes al que depende el destino de toda la humanidad. A estas palabras, Heinz reaccionó bastante ambiguamente. Aunque realmente estamos luchando por el bien de toda la humanidad, decir que el resultado es todo lo que significa al final, no son las palabras de los villanos. Esto es exactamente lo que Heinz pensó por un segundo. Aunque, por supuesto, no era uno para discutir los héroes y villanos, dado que incluso en la salvación de la humanidad, solo vio ganancias personales, pero esto no ocultó el conflicto en las palabras de Olga Marie. En cualquier caso, al final, todavía, sin permitir que Heinz llegara a una conclusión definitiva sobre este tema, la niña resumió la sesión informativa. De las cantidades resultantes, elegimos el que parece ser más estable, por lo que sería adecuado para probar las teorías que tenemos en este momento. En estas condiciones, su objetivo es investigar la singularidad, intenta encontrar la mayor cantidad de información posible sobre eso, después de lo cual, sin importar cómo lo hagas, resuelve el problema que ha surgido en él. ¿Todo claro? Claro, jefe. En este Heinz solo asintió, aunque Olga no pudo verlo en este momento. ¿Es eso? Sí, respondió Olga Marie en afirmativa, y luego negó con la cabeza. Y lo último, contactarlo en Tiñero no será fácil, así que si en algún momento en el tiempo se encuentra el enlace con la sede, te doy todo el derecho a actuar en nombre de Chaldea de cualquier manera para lograr tu objetivo final. Sí, este es un habla del villano. Todo lo que Heinz podría hacer era sacudir la cabeza. Entonces, el gran orden ha comenzado. La niña anunció en voz alta al mismo tiempo que la cuenta regresiva del procedimiento restante deslizó que es números en la pantalla. El objetivo es salvar a la humanidad. Un segundo después, Ai sintió un toque ligero, casi tímido de la magia de Chaldea, pero en lugar de la teletransportación resultante, permaneció en su lugar. Casi instintivamente entendió cuál era el problema, y no es exactamente un problema, en lugar de una característica de su habilidad sencilla. De acuerdo con las reglas de Yggdrasil, solo había dos cosas para el jugador que podría protegerlo de los efectos de los artículos de la clase mundial. Esto fue la posesión de algunas clases especiales y extremadamente raras y la posesión de un UC de diferentes. UC proporcionó protección contra los efectos de otros UC. Estas fueron las reglas de Yggdrasil que Heinz aprendió hace años. Incluso el UC más poderoso de todos, 20 años, no era excepción a esta regla.
La única excepción en el momento del juego era cosas como los Ouroboros y 5 elementos que superan, que afectaron al mundo entero a través de una solicitud directa a los desarrolladores, que utilizaron sus propios programadores para rehacer el juego de acuerdo con los deseos del usuario. En tales condiciones, era imposible cambiar el juego para todos, excepto para algunos jugadores clases especiales u otras UC, debido a las que también estaban expuestas al efecto de la UC, aunque a menudo recibieron regalos de la compañía como compensación. En cualquier caso, si Ainz realmente podría corregir que Chaldea era un elemento de clase mundial, era solo lógico que Ainz, que poseía no solo una UC, pero que tenían toda la UC de la vaca Ainz Oal a su disposición, estaría fuera del alcance del efecto de Chaldea. Sin embargo, incluso así, todavía había una forma de que Ainz se exponga a los poderes de la UC. Es para desear que se afecte solo en su propia volición. Tocando el poder de Chaldea, Ainz sintió instantáneamente su cuerpo que se transfirió a otro mundo. Esta vez, la teletransportación de Ainz no lo traiga sin sensaciones extrañas. Era como una simple teletransportación. Solo en un momento él era en Chaldea, y en otro momento ya estaba parado en medio de un pequeño claro rodeado de follaje y árboles pequeños. Por un segundo, Ainz pensó que regresó en Yggdrasil antes de darse cuenta de que el verde es un nido del trabajo de los programadores. Si piensas en él, por un momento, el tipo pensó, una vez que había un poco de plantas en la tierra, parece que estamos en el pasado. La voz del ruedas se hizo eco detrás de Ainz, lo que lo hace volviendo. Oye, jinete. ¿No estamos en tu época por casualidad? No se ve así, fue la respuesta corta y concisa de Medusa, que convirtió su mirada a la vegetación que los rodea. Aunque, por supuesto, convertido en su mirada fue un oxímoron, porque los ojos de la niña estaban escondidos detrás de su máscara. El man en el aire es demasiado débil. Me pregunto cómo ella se orienta en el espacio. Ainz pensó por un segundo. Entonces, ¿quién tiene alguna idea de dónde estamos? Después de esperar un segundo y asegurándose de que no haya una nueva observación de Medusa, Cuchulain se volvió hacia los demás. ¿Dónde estamos y cuándo somos? Solo un segundo. Masu respondió al instante a esto, y luego llegó a su atuendo. Estamos en Santa Mierda. Sus palabras, sin embargo, fueron interrumpidas por un grito. Ainz miró a Cuchulain al instante, pero no era la causa de la exclamación, a la sorpresa de Necromancer. Sin embargo, después de que el grito de Archer, el chulaña miraba hacia el cielo también y se juraba. En esto, Ainz mismo levantó la vista, después de lo cual parpadeó una vez en la incomprensión. Masu se volvió hacia la niña. Eso es, ¿hay algo así en los registros históricos? Aunque Ainz no era tan conocedor de la historia, fue absolutamente seguro de que si tal cosa existía en realidad, habría al menos oído hablar de él de alguien como Tábula. No estoy seguro. La niña se puso un poco perdida, tan pronto como miró hacia arriba. No todas tales tonterías. La voz de Arturía, que estaba parada al lado de Ainz, hizo que Ainz mire a la niña. Esto es indudablemente una anomalía, pero, ni siquiera tengo una suposición de lo que eso podría ser. En este punto, Ainz sintió algo abrazando su mano izquierda, y no tardó mucho que el necromante brinde quien lo estaba haciendo. La serenidad. Se volvió hacia la niña. Maestro, le respondió, convirtiendo la mirada a Ainz. Eso es peligroso. ¿Sabes algo al respecto? Ainz consideró la idea, pero en busca de serenidad simplemente sacudió la cabeza. No, respondió la niña, pero eso es algo extremadamente peligroso, y estoy seguro de eso. Lord Mage, el último de hablar fue Hassan. Continuando la misión en condiciones de tal ignorancia es extremadamente peligrosa.
Puede ser necesario retirarse y prepararse a la luz de la nueva información, muestra que tiene miedo. Sin embargo, Kukulain, que ha recuperado desde el shock inicial, ya se ha calmado a sí mismo e incluso trató de encontrar soluces en un argumento con otro siervo. La muerte de cualquier siervo es temporal y no importante en el gran esquema de las cosas, pero la muerte del maestro significa el final de todo. Sin embargo, las bromas más simples de Caster no hicieron reaccionar el asesino. Además, todavía no aprendimos nada nuevo. En un segundo Arquero tomó su oportunidad de responder nada, excepto que las anomalías de la historia humana resultaban ser anormal. No queriendo escuchar los squabs entre los sirvientes, Ainz miró al cielo nuevamente. Lo que estaba en el cielo era como una especie de eclipse, o como si un agujero negro inagulcalmente inaugurado en el cielo, pero no cubría ni absorbe toda la luz del sol, lo que parecía parecer un agujero negro con una corona fiera y está radiante de luz en el espacio a su alrededor. Una cosa extraña colgó en una gran altura, por lo que era difícil evaluar su verdadera escala, pero fue visible incluso mientras colgaba tan alto por encima de las nubes, así que no era imposible imaginar la escala de esta anomalía. Por un segundo, incluso Ainz pensó que la cosa que cuelga en las nubes era irreal. En Yggdrasil, algunos monstruos podrían alcanzar el tamaño de un castillo o una montaña viva, pero en varios casos jugadores tuvieron que tratar con criaturas de mucho, mucho más grande. Algunos enemigos mundiales eran un buen ejemplo de él. Por ejemplo, el mayor Aether. Cuando apareció en el mundo real, su torso se puso en torno a los océanos y las montañas, que se eleva desde las profundidades del mar más bajas y hacia abajo por las nubes. Sin embargo, era imposible recrear una criatura de tal magnitud, al menos, los desarrolladores de Yggdrasil no pudieron hacer esto, por lo que la criatura increíblemente grande era simplemente un modelo simple, reforzado con texturas estiradas en la pared más alta de la ubicación creada, separada de los jugadores que luchan por una pared invisible. Los ataques de los jugadores en este caso se separaron en cajas de golpe de separación, el daño de la cual se proyectó posteriormente sobre ciertos lugares del modelo, y los ataques del mayor del Faden se cayeron en oponentes de puntos fuera de la ubicación de la batalla. En otras palabras, una criatura increíblemente grande como el Manatorio Mundial fue creada por manipulaciones simples, pero incluso así, continuó pareciendo un monstruo gigante en una distancia inaccesible en el horizonte, que solo se agregó a su tamaño. De la misma manera, la extraña anomalía que colgaba en el cielo parecía el Manatorio, como algo extremadamente grande, pero en una distancia completamente inaccesible, que hizo imposible acercarse y medir su tamaño. Aunque, en comparación con el Emater mundial, esta anomalía parece modesta, Ainz negó con la cabeza. Incluso en su primera manifestación en realidad, el efique mundo podría cubrir fácilmente todo el cielo y el sol, sin mencionar las fases posteriores de la batalla con él, cuando se volvió más grande y más fuerte, aunque, por supuesto, es tonto comparar estas dos cosas. Esta es la realidad, mientras que el Manatorio del mundo es un enemigo imaginario, creado artificialmente como ser algo increíblemente grande, ya sea. Al final, Ainz y los sirvientes fueron sacados de sus argumentos por un grito de saber: tus argumentos sin sentido pueden esperar. Nuestra misión no cambia, debemos encontrar la causa de la anomalía y destruirla. Audir a la niña, los tres tipos que habían argumentado sobre la anomalía antes de que se vieron obligados a detener su escupiente, que dejan que Masu finalmente sea habitual. Jugar por la información de Chaldea. Como resultado, pudo pronunciar: ahora estamos en Francia, en 1431. Francia, HM. Ainz simplemente sacudió la cabeza en eso. Ocupó una vez que antes de ser destruida en la Tercera Guerra Mundial, Francia era un país muy hermoso con una cultura rica. Sin embargo, el siglo XV, así que, volvía más de 700 años en el pasado.
600 años en el pasado, mirando a la anomalía que colgaba en el cielo, Archer negó con la cabeza. 600. ¿Pero por qué más de 100 años de diferencia? Ainz negó con la cabeza. Sí, lo juzgué por las fechas de mi mundo viejo, el siglo XVIII. Significa el siglo XIX. Parece que se llama inerto de pensar, o parece que Tabla habló sobre algo así como una vez, cualquier gran abstindad, el rey de Gran Bretaña en la proporción de un país como un poco de parcialmente se llama una broma, nada en el arco de la historia. Siempre que soñé a visitar Francia. Sin embargo, Cuculaula no parcial de hacer lo que había sucedido. Un poco más tarde que me hubiera gustado, las tribus celtas ya habían desaparecido del territorio del druidismo, aún viven estas tierras. Seminientes de la misma, Serenenia resultó decir esas palabras, esa menos apenas conceda su cabeza en ahora. Ainz simplemente aprieta su cabeza en la información. En su vida, no estaba interesado en la historia y nunca recibió ninguna educación superior, por lo que su conocimiento en este aspecto era mínimo, por lo que no podía confirmar o denegar la información de la niña. Aunque, muchos dicen que los acontecimientos de la junto caída del Valkyrie fueron como algún tipo de guerra entre Inglaterra y Francia, tal vez es este. Ainz miró al cielo creativamente. Así es, pero Masu, que confirmó las palabras de Serenidad, se volvió hacia Ainz, este es el tiempo de la guerra de 100 años, sin embargo, alrededor de estos años, había un alto el fuego entre Inglaterra y Francia. Seguramente, las escaramuzas todavía continuaron en algún lugar, pero las batallas a gran escala no ocurrieron durante este periodo. Entonces, no tenemos que temer a los principales enfrentamientos militares, concluyó lameramente Medusa. Bueno. Porque un segundo Ainz incluso sintió algo aquí, un mal sentimiento sobre esta oración, pero desapareció antes de que pueda descubrir qué es la razón. En ese caso, Lord Mage, finalmente, el asesino masculino era el que le preguntó a Ainz sobre su próximo paso, ¿qué es nuestro plan? Las miradas de todos los presentes se centraron inmediatamente en Ainz, lo que lo hace sentir que de repente quería quedarse lejos de la presión. Nunca tuvo que ser un jefe, por lo que no estaba muy seguro de cómo debería actuar en tal situación cuando no tenía un objetivo o tarea clara. Bueno, entonces, después de un par de segundos, Ainz aún logró llegar a ciertas conclusiones. Lo primero que necesitamos es información. Necesitamos encontrar a los que podían poseer esta información, luego adquiriéndolo, no debemos actuar de manera innecesariamente en estas condiciones. En la finalización es bueno, Ainz asintió un par de veces. En Yggdrasil, la información fue el recurso existente más importante, ya sea en una batalla o una búsqueda, debido a que Ainz entendió completamente lo valioso que realmente era. Además, mientras buscamos información, puedo determinar lo que debemos hacer después de eso, all out. Sin embargo, una vez más, la oportunidad de terminar sus pensamientos no fue dado a Ainz. Un grueso masculino áspero levantó de sus pensamientos. ¿Quién eres tú? Soldados de Francia, no era simplemente una respuesta, sino una observación instantánea de Archer, que miró a las personas que se acercaban a ellos. No había muchos de ellos, un poco más de una docena, pero todos ellos estaban vestidos en los correos de cadenas apropiados y llevaron varias armas, como espadas, maxas, lanzas y similares, apropiadas para su tiempo y situación. El uno que lo lleva, que gritó en el grupo de los sirvientes, también se vestía con un escudo azul de armas con 3 fleur doradas de bis bordado en él. Al menos, si Ainz sabía que se parecía a escudo de armas y fleur de lis, o que se llaman de esa manera, claramente notaría este hecho. También es importante que el uno acercándose a ellos estaba en un caballo, mientras que el resto de los soldados que marchaban detrás de él estaba a pie.
Una patrulla de las fuerzas francesas, comentó Hassan, después de lo cual giró su cabeza hacia Ainz. ¿Qué es tus órdenes? Por un segundo, Ainz comenzó a dudar de sí mismo. A pesar de que Ainz estaba absolutamente claro lo que necesitaba hacer, es decir, capturar a los soldados que se acercaban a él y obtienen la información necesaria, hubo muchos problemas asociados con esto. Quizás la patrulla sería demasiado fuerte. Aunque aquellos que se acercaron no se vencían decentes incluso para el nivel 10, y los siervos se consideraron entre las criaturas más fuertes del mundo, esto no significaba que esta información aún sería cierto en la singularidad. También es posible que se destacara la desaparición de la patrulla, debido a que, incluso si gestionan ganar, no podrían ir fácilmente a la ciudad más cercana desapercibida si se aleja una alarma. En este caso, sería mejor tratar de establecer un diálogo pacífico, concluyó Ainz, sino antes de acercarse al mago, el jinete se detuvo en medio paso. Mirando su rostro, Ainz pudo determinar instantáneamente que la mirada de Newt se dirigió ligeramente al lado. Cambiando su mirada, el necromancer solo encontró a Arturía, que no estaba muy lejos. Bruja. Ainz ni siquiera tuvo tiempo para comenzar a hablar, antes de que el jinete levante a su caballo. Bruja. Dragonwitch. Al ver a alguien más llamado una bruja, Medusa, que estaba mirando, negó con la cabeza solo ligeramente. Es una nueva experiencia. Dragonwitch. Fue fácil para Ainz discernir el temor que apareció instantáneamente sobre las caras de los soldados, tan pronto como vieron a Arturía en su armadura negra. Retiro. Retiro. Para un segundo, Ainz pensó en usar especies de Usred, pero un segundo más tarde recordó que el cuerpo creado por Da Vinci no estaba diseñado para la magia por encima de un cierto nivel, por lo que decidió hacer de otra manera. Hassan se volvió hacia el asesino que estaba parado al lado de él. Puedes unir secretamente donde se retirarán los soldados y luego nos informaremos. No será un problema, señor Mage. El tipo asintió instantáneamente, después de lo cual Ainz vio a Ash que se está convirtiendo en un poco transparente. Por un segundo, el necromante Grado pensó en algo, luego desestimó el pensamiento. El asesino había utilizado obviamente la invisibilidad o alguna otra habilidad siga, pero Ainz aún podía verlo. Sin embargo, el Megreto no entiende por qué sucedió, ya sea debido a que Ainz era el maestro de asesinos, o el hecho de que tenía Arcana Vision, una habilidad especial de muchos magos de alto nivel, que anulan muchas habilidades de sigilo, excepto algunas habilidades únicas deconstruidas especializadas. Ainz no sabía. De mi camino. Salí de mi camino. En su instante, el caballero se precipitó, inmediatamente pasando por los soldados. Es una mirada desagradable. Simplemente Arturía simplemente negó con la cabeza en el comandante de los soldados dejándolos para salvar su, simplemente desestimado Hassan se inspiró al presente Cabrebol después de que el caballero corriente, dejando a los otros soldados muy atrás, mientras los soldados, apenas capaces de tomar unos pocos pasos, finalmente se dieron cuenta de la verdad antiestable. Soldados. No hay otra opción, debemos pelear. Después de haber llegado a la conclusión de que no podrían huir, los guerreros cadenarios eventualmente se volvieron para enfrentar a los siervos que todavía estaban parados, después de lo cual intentaron preparar sus armas en la dirección del supuesto enemigo lo más fácilmente posible. Al menos los soldados pueden entenderse cuando deben soportar y pelear. Cuchulain sacudió su cabeza, incluso si están en una posición tan desventaja. ¿Deberían luchar en tal caso? Medusa se volvió a la rueda en este comentario. Si entienden que inevitablemente perderán, ¿no es más fácil aceptar su destino? Sonidos demasiado pesimista de un pensamiento para alguien que está luchando por la salvación de la humanidad. Fue la respuesta por Caster, después de lo cual miró a Arturía, que estaba parado junto a él. Un poco de investigación. ¿Pero qué hay de la bruja del dragón?
¿Estuviste realmente aquí durante la Guerra de 100 años? Por supuesto que no, la respuesta de Arturía fue negativa, pero, ambas dragón y bruja, se pueden aplicar a mí. Vamos, condenas de la bruja del dragón. Ven, si no tienes miedo de morir. A pesar de que incluso Ainz, un hombre que nunca había entrenado para ser un guerrero, podría ver las rodillas temblorosas y golpeando los dientes de los soldados, todavía intentaron aclarar a la cara de hecho, la muerte inminente. Sin embargo, la mente de Ainz no estaba a merced de emociones y empatía, por lo tanto, habiendo llegado a la conclusión de que Hassan podría pasar por toda la información necesaria, Ainz dio un pedido. No podemos dejar a las personas que nos vieron solo. Si vamos a actuar de manera sujeta, miró a Ainz a Serenidad. Serenidad, ¿podría? No. Master, por favor. En contra de su voluntad, accidentalmente Masuno lo llamó como un senpa, esta vez la niña inconscientemente se pegó de tal tratamiento. Por favor, no lo hagas. Ai solo mostró serenidad sobre la necesidad de parar. Masu. Senpai, por favor. Masu solo miró a Ainz, por favor, senpai. No los matan. Por un segundo, Ainz pensó en preguntarle a Masu algo así como ¿por qué? Pero él se instó en el instante, pensando que la pregunta ¿por qué no matar a estas personas? Sonaría extremadamente extraña para un héroe y salvador de la humanidad. Y pensé en Olga Maria como villano. Susinir suspiró. ¿Qué tan rápido se cambian los pensamientos? Uno solo tiene que encontrarse en una situación diferente o difícil. Bueno, al final, después de un par de segundos, Ainz todavía sintió. En ese caso, ¿puedes golpearlos? Oh, por supuesto. Las lágrimas aún no se formaron en las esquinas de los ojos de la niña, mientras ella felizmente asintió con Ainz. No hay problema. Nunca pensé que vería a alguien tan amable, que me alegraría que vencía a varios hombres armados adultos a la inconsciencia. Ainz negó con la cabeza en el momento en que Masu recogió su escudo para atacar. Ven, Enchmandewitch. No bajaremos sin pelear. Contrariamente a sus crisis, sin embargo, los soldados dieron un paso cuando Masu se apresuró a ellos. Son muy valientes, Susculasol, suspiró como resultado, después de lo cual se inclinó en su personal. No tienen otra opción. Dan cuenta de cuán muy alimentarios están en esta pelea, por lo que están tratando de ahogar sus temores con bravado vacío. Archer sacudió la cabeza. Es la naturaleza del hombre. Lo siento, Serenidad, al final, todo lo mismo. Ainz se volvió hacia Assassin. Al final resultó sus servicios no fueron necesarios. No es nada, Master, la niña sonrió en este momento. Existo para servirle. Usarme como por favor. KHM, por un momento, la vergüenza se apoderó de Ainz, antes de que la supresión de las emociones batiera. Lo más probable es que simplemente no entienda lo que ella está diciendo. Ainz negó con la cabeza, problemas de una juventud inocente. Por alguna razón, en este momento, Serenidad, que inactivamente intentó atraer la atención de su maestro por una semana, se hizo un poco triste. Masu se trató con los soldados rápidamente. Ainz ni siquiera podía intentar determinar el nivel de sus enemigos, tan insignificante que era su capacidad. Después de lo cual regresó un momento después. Senpai. Esta vez la niña, a pesar del hecho de que ella había tenido que enviar muchas personas en el olvido, tal vez causando más de una fractura en el proceso, era alegre, del simple hecho de que al menos no tenía que matar a nadie. ¿Qué? Habiendo recibido una señal de Hassan en este momento, el hombre asintió, estamos avanzando, no muy lejos de aquí. Después de eso, mirando a su alrededor, encontrar los ciervos y agitarnos a mano, el tipo se mudó hacia adelante. No es tan amable mientras que intenta aparecer, comió el Archer primero, observando cuidadosamente a Ainz comenzó a alejarse.
es amable, pero en su lugar fue objetado por Medusa. Sin embargo, hay suficientes lados oscuros en cada persona amable. Ni siquiera dudó el Foro Segundo sobre el asesinato. Archer no estuvo de acuerdo. Este no es el comportamiento de un tipo amable. Todo depende de quién se puede considerar amable, suspiró Medusa y miró a la vista. Es un necromante de tal rango que al menos puede compararse con el mago de la edad de los dioses. De repente, Kulchulain intervino en la conversación. Esta vez no se sonrió. Amable, bueno, no, es imposible lograr ese nivel sin sacrificar muchas cosas. Simplemente no te olvides de eso. Archer y Medusa miraron a Kulchulain en ese momento. Entonces, con un poco de pensamiento, asintió. Lo que sea y que sea, él todavía es nuestro maestro. Sin embargo, Arturia, que apareció detrás de las espaldas de los sirvientes, suspiró, como si tuviera que supervisar a sus colegas como educador que controla cada paso de los niños aburridos, así que no puedo entender por qué estás parado aquí. ¡Muévete! Existencia fuera del dominio, es la única habilidad de clase conocida de la clase extranjera. Una habilidad especial, que denota la naturaleza del siervo existente como algo más allá de las reglas y límites designados para otros siervos. Si bien las sorpresas, las violaciones y las excepciones a las reglas pueden existir en todas las clases y aún no tienen designaciones especiales, es esta habilidad que es responsable de las criaturas que existen en principios fundamentales diferentes, simplemente incompatibles con las reglas y los principios del universo. En otras palabras, esta habilidad es responsable de la medida en que el sirviente puede jugar por sus propias reglas. Y corte.